Marge. Y yo a ti, Homero. Al fin todo en nuestra vida es perfecto equilibrio. Quisiera que todo fuera así para siempre. Unos segundos después. Doctor Oscar, buen día. Compañeros, buen día. Mi equipo y yo vamos a hablar sobre la tercera fase de la espermiogénesis, que es la formación de la cola o flagelo. La espermiogénesis, como sabemos, es aquel proceso mediante el cual las espermátidas van a llegar a convertirse en espermatozoides maduros. Todo este proceso va a constar de 4 fases. La primera, que va a ser la formación del acrosoma, la segunda, que es la condensación del núcleo, y la tercera, de la cual nosotros vamos a hablar, que es la formación del cuello, la formación de la pieza intermedia y la cola. Y la última fase, que es el desprendimiento del citoplasma, que se va a convertir en los cuerpos residuales, los cuales van a llegar a ser fagocitados por las células de Sertoli. El proceso de todo este espermiogénesis va a dar como producto el espermatozoide. El espermatozoide como tal es una célula madura sexual masculina ploide que durante todo este proceso de espermiogénesis va a llegar a tener movilidad. Esas van a ser producidas en los testículos y van a ser luego almacenadas en el epidídimo. Esta célula va a tener partes, las cuales son la cabeza, el cuello, una pieza intermedia, una pieza principal y una pieza final, la cual viene a ser la cola. Bueno, prosiguiendo con la exposición y lo que dijo mi compañera, yo les voy a hablar sobre el flagelo del espermatozoide. Bueno, el flagelo del espermatozoide es una estructura que proporciona la capacidad de desplazamiento pues, a dicha célula. A ver, posee una longitud de 50 micrómetros y presenta un diámetro de 1 micrómetro. Ahora, el flagelo se desarrolla durante la espermiogénesis. La espermiogénesis es la fase que le sigue directamente a la meiosis 2, donde la espermátida adquiere estructuras accesorias que son necesarias para que pueda fecundar al ovocito. Como mencionó mi compañera, una de ellas es pues, la creación del acrosoma, el desprendimiento de mucho material citoplasmático, la condensación del núcleo y obviamente la formación del flagelo espermático. Ahora, el flagelo del espermatozoide tiene 4 porciones bien definidas y como podemos ver en este gráfico, tiene un cuello o pieza de conexión, una pieza intermedia, una cola o pieza principal y por último, una pieza terminal. Ahora, estas porciones serán tocadas más a fondo por mis compañeros después. Siguiente, por favor. Ahora, la función del flagelo. Ahora, como mencioné, el flagelo del espermatozoide pues le proporciona movilidad a esta célula a través de movimientos ondulatorios que originan propulsión. Ahora, los espermatozoides experimentan 2 tipos de movilidad, una progresiva y otra hiperactiva. Esta última capacidad es adquirida después de que el espermatozoide abandona el testículo. Ahora bien, la movilidad progresiva se caracteriza por un movimiento flagelar vigoroso y relativamente simétrico, dando como resultado un avance rápido y hacia adelante. Sin embargo, después de un periodo, el cual puede variar entre distintas especies, en el tracto reproductivo femenino, los espermatozoides muestran una movilidad hiperactivada, la cual se distingue por una gran amplitud en el batido flagelar, curvaturas asimétricas del flagelo y una trayectoria circular y errática. ¿Y por qué? ¿Por qué ocurre esto? El motivo de la hiperactivación es que el espermatozoide debe tener la fuerza para penetrar una capa de células que rodean al ovocito, así como una capa de proteínas pues, que lo recubren, hasta que su membrana toque la del óvulo. Siguiente, por favor. Continuando con la exposición, yo voy a hablar del axonema. ¿Qué es el axonema? Básicamente, el axonema es una estructura interna de los hilos y flagelos, en este caso del espermatozoide, formado por microtúbulos y por proteínas. Esta rodea toda la cola del espermatozoide y por dentro está formada por microtúbulos, en este caso por 9 pares exteriores y por un par de microtúbulos centrales, los cuales estos están conectados por la dineína. ¿Y qué es la dineína? La dineína es una proteína motora, de función motora, por decirlo así. Básicamente se encarga de convertir la energía química en energía mecánica. Esta, básicamente lo que hace es unirse a cada par de microtúbulos, por ejemplo, por poner un par de microtúbulos A un par de microtúbulos B, y transmite la energía que se genera de un microtúbulo a un microtúbulo B, y luego de estos microtúbulos B a un microtúbulo C y así. Siguiente, por favor.
Bien, continuando con la exposición, yo voy a hablar sobre lo que son las estructuras periaxonemales. Estas son dos, las fibras densas externas, las cuales son 9 y están formadas por proteínas de filamentos intermedios. Esta estructura se encarga principalmente de proveer elasticidad y una integridad estructural a la cola. De este modo, recubre y protege a la cola. La vaina fibrosa es solamente, en este caso, dos columnas longitudinales, las cuales se encuentran unidas a las fibras densas externas número 3 y número 8. Estas contienen enzimas glucolíticas y proteínas sumamente importantes, tales como la proteína que se une al calcio. Esta principalmente desempeña una función importante en la hiperactivación de los espermatozoides una vez ya hayan sido eyaculados y estén en el tracto reproductor femenino. Siguiente. Prosiguiendo con la exposición, ahora vamos a hablar del cuello o la pieza intermedia. Es una de las partes del espermatozoide, el cual es representado por una región pequeña, la cual se va a estar ubicada entre la cabeza y la cola. En su interior va a presentar mitocondrias, quienes son organulos muy importantes porque van a ser los que van a proveer de energía al espermatozoide. Ya que, como bien sabemos, el espermatozoide necesita de mucha energía para realizar su recorrido por el cérvix, por el útero, hasta llegar a las trompas de Falopio, donde se va a encontrar con el óvulo que va a ser fecundado. Acá también cabe resaltar que mide entre 6 a 12 micras. En su estructura, dentro de su estructura, se van a encontrar los centriolos que cumplen la principal función de ser como un ancla entre la cabeza, entre la cola con la cabeza, para que de esta manera tenga movilidad. Siguiente, por favor. La pieza intermedia. La pieza intermedia mide de 5 micras de largo y su grosor es apenas visible con el microscopio. Esta se va a corresponder con el cuello del espermatozoide y por tanto se va a situar entre la cabeza y la cola. Esta se va a caracterizar por la presencia de una cubierta de mitocondria que va a envolver a las fibras densas externas y el axonema, que es su ubicación más central. También esa pieza intermedia va a terminar en el anillo, que es una estructura densa que se adhiere al plasmalema y previene el desplazamiento caudal de la cubierta mitocondrial. También a nivel del anillo van a terminar 2 de las 9 fibras densas, ya que las 7 restantes se van a continuar hacia la pieza principal. Siguiente, por favor. La pieza principal es el segmento más largo de la cola, mide cerca de 45 micras y se extiende desde el anillo hasta la pieza final. El axonema está rodeado por las 7 fibras densas externas que se continúa con las 2 de la pieza intermedia y quedan rodeadas a su vez por la vaina fibrosa. La pieza principal disminuye de grosor cerca de la extensión caudal, sitio en el que terminan las fibras densas externas y de la capa fibrosa, y se continúa con la pieza terminal. En la pieza principal, la vaina mitocondrial fue reemplazada por una vaina fibrosa compuesta por una columna longitudinal continua dorsal y otra ventral conectadas a través de bandas circunferenciales. Hacia la pieza terminal, la vaina fue más delgada y las dos columnas se asociaron con las fibras densas de 3 y 8. Siguiente. Continuando con la exposición, la pieza terminal, también llamada flagelo, es una estructura larga cuya función principal es permitir la movilidad espermática mediante su movimiento ondeante o serpenteante. Esta tiene una longitud aproximada de 50 micras, la cual permite una velocidad de nado de aproximadamente 3 milímetros por minuto. Cualquier alteración en la cola espermática que impida el movimiento progresivo de los espermatozoides será motivo de infertilidad masculina, la cual, una vez el espermatozoide llega hasta el óvulo y su núcleo entra en el interior, la cola se llega a perder. Siguiente, por favor. La formación del flagelo cola es un proceso complejo, lo cual justamente por va a hacer de que se pueda generar distintos defectos en su estructura y por lo tanto en su funcionamiento. Por tomar unos ejemplos, mencionar 3, sería la ausencia o exceso de microtúbulos externos o centrales.
En el flagelo existen un par de microtúbulos centrales y 9 periféricos, que serían los externos. Otro será la falta o un número reducido de brazos de dineína, interno y o externo. ¿Qué es la dineína? La dineína es una proteína, ¿ya? Pero en sí es una enzima, la cual la enzima tiene una función mecanológica. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a transformar a través de la hidrólisis que va a generar la ATP, va a obtener fuerza, justamente para el movimiento del flagelo. Y otro sería la ausencia de brazos radiales o enlaces de nexina. ¿Qué es la nexina? La nexina es otra enzima. Esta enzima es perteneciente a los cilios, quien va a unir las paredes de los microtúbulos y va a formar una especie de cinta elástica. ¿Qué es lo que va a generar? Un movimiento del flagelo anormal o puede que sea nulo. Lo que por consecuente va a generar la infertilidad en el individuo. La mayoría de anomalías o anormalidades en el flagelo el resultado es una infertilidad. Por decir un ejemplo, voy a mencionar la discinesia primaria flagelar o síndrome de Cartagena. En la parte izquierda podemos ver un axonema. Este axonema es uno normal, ¿no? Podemos ver a los 9 microtúbulos alrededor y un para el centro. En cambio, en la derecha estamos viendo una malformación. Es donde hay una ausencia de flagelos. Es lo que va a generar justamente infertilidad. Eh, Entre otros datos a decir, está de que dentro de todas las causas de infertilidad en los varones, justamente por esta malformación o anomalías en el flagelo, un 6% son por causas genéticas. ¿Ya? También hay otras anomalías morfológicas, como por ejemplo, sea que las colas son muy cortas o son largas, muy largas o con muñones. Bueno, para terminar esa parte, las mutaciones en los genes van a codificar varias proteínas, las cuales van a estar asociadas a la cola de los espermatozoides, los cuales justamente bueno, pueden afectar a la motilidad de estos mismos, y no solo a la motilidad, sino a su capacitación, a su hiperactivación y a su capacidad de fecundación, lo cual todo nos va a llevar a una infertilidad en el individuo. Podemos concluir de que esta fase 3 de la espermiogénesis es muy importante, pues les da a las espermátides, cuando se convierten en espermatozoides, la función vital que tienen como células sexuales. Aún esto hemos podido observar de que existen anomalías que pueden conllevar a una de las causas de infertilidad en los varones. Muchas